Bien, pues este proyecto es un proyecto de la línea de vid y cambio climático. Investigamos cómo los factores medioambientales asociados al cambio climático y en concreto la alta concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, las mayores temperaturas y la menor disponibilidad de agua para riego afectan a la producción y a la calidad de la uva. Entonces se cree que la transpiración o un aumento de la transpiración del racimo podría estar implicado en esta aceleración del desarrollo de la uva, y lo que queremos ver es esto, si existe realmente esta relación entre un aumento en la transpiración del racimo con las temperaturas elevadas provocadas por el cambio climático y la aceleración en el proceso de maduración. Este proyecto trata de anticiparse a los cambios que se van a dar en la viticultura. O sea, el cambio climático va a producir cambios en la planta, tanto en cómo crece y cómo se desarrollan las uvas, y por lo tanto van a cambiar la composición. Entonces, nuestro proyecto lo que trata de ver es qué va a ocurrir a futuro y por lo tanto que los agricultores puedan actuar en el viñedo, pueden hacer un manejo que trate de minimizar o paliar esos efectos negativos que se van a producir en la composición de la uva y por lo tanto de los vinos, de cara a que cada vino de cada variedad tenga su tipicidad clásica. Las de tempranillo sean vinos de tempranillo, cabernet y así con las diferentes variedades. La principal dificultad es que no existía en el mercado un equipo comercial con el que poder hacer este tipo de medidas. Entonces, realmente uno de los objetivos fue desarrollar este prototipo. Además, en este proyecto hemos querido transformar este prototipo de medida de transpiración del racimo en un multisensor que permita no solamente medir la transpiración, pérdida de agua del racimo, sino también la respiración del racimo. En este punto nos hemos encontrado con la dificultad de, así como los sensores para medir humedad o medir CO2, sensores relativamente asequibles, los sensores para medir oxígeno son muy caros, por lo tanto hemos tenido que adaptar el prototipo para poder utilizar sensores que no tuvieran un coste tan elevado. Y los proyectos colaborativos son la posibilidad de poder crear grupos más multidisciplinares. Los resultados que estamos obteniendo son muy fructíferos. Es el proyecto Multisensor, un proyecto del que ahora vamos a ahondar en detalle, ¿no? Les han visto en el vídeo, pero los protagonistas están, por supuesto, aquí para contarnos, para acercarnos a este proyecto. Fermín Morales Iribas, investigador científico del CSIC en el Instituto de Agrobiotecnología de Mutilva, investigador principal del proyecto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. También saludamos a Inmaculada Pascual Elizalde, profesora titular en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra y del Instituto de Biodiversidad y Medio Ambiente, Bioma. ¿Qué tal? Bienvenida también. Muchas gracias, buenas tardes. Inma, empezamos contigo. ¿Cómo surge este proyecto? ¿Por qué? Bueno, pues este proyecto surge como continuación de otros proyectos también financiados por el Gobierno de Navarra que estaban centrados en la transpiración del racimo. La transpiración, para que todos lo entendamos, es el proceso por el cual los seres vivos perdemos agua a través de la superficie de nuestros tejidos en forma de vapor de agua. En el caso de las plantas, esta pérdida de agua se produce principalmente a través de las hojas, pero también una parte de esta pérdida se produce a través de los frutos, en el caso que nos concierne, pues en el racimo de uva. Cuando empezamos este proyecto vimos que había muy pocos indicios científicos que relacionaran la cantidad de agua que perdía el racimo a través de la transpiración con la velocidad a la que ese racimo de uva se desarrollaba y maduraba. Y esto nos parecía especialmente relevante, esta relación, en un contexto de cambio climático, porque precisamente el cambio climático lo que está provocando es una aceleración de la madurez de la vid. Claro, bueno, ese es uno de los temas fundamentales, ¿no? Como, desde luego, el cambio climático nos afecta desde muchos puntos de vista y a muchas facetas de nuestra vida, pero también, en este caso, a nuestra tierra, a nuestra uva, ¿no? Ese ha sido, de alguna manera, el sentir de este proyecto inicialmente, ¿verdad, Fermín? Sí, realmente la línea que venimos trabajando desde hace ya unos cuantos años, como ha comentado Inma, es vid y cambio climático, y realmente la composición de la uva
digamos que se está viendo afectada y por lo tanto el mosto que se obtiene de ella y los vinos que se producen, ¿no? Un efecto muy claro es si la respuesta a los cambios que se producen están en los lineales de vino de los supermercados. Si tú das la vuelta a cualquier botella de vino en el supermercado y ves que tiene una gradación alcohólica de 14 o 14 grados y medio, cuando hace varias décadas, 20, 30 años, los vinos no pasaban de 12, 12 grados y medio. O sea que hay un desequilibrio importante, ¿no? Importante, muy importante. Esto ocurre por lo siguiente, con el cambio climático lo que ocurre es que la síntesis de los azúcares en la uva va muy rápido, pero la síntesis de otros compuestos, unos compuestos fenólicos que se llaman antocianinas, que son los que dan el color al vino tinto y los que dan parte de la estabilidad en las barricas, va más lenta. Entonces el agricultor, el viticultor lo que hace es esperar a que la uva tenga el color, digamos, necesario para obtener un vino de calidad, pero eso lo que conlleva es que la uva ha acumulado mucho azúcar, lo que conlleva a que mayor azúcar en la uva es mayor grado alcohólico. Claro, y fecha de la vendimia que también cambia, se modifica. Estamos, desde que, bueno, yo comentaba el otro día, también con unos periodistas, que yo cuando iba con mis abuelos a vendimiar por la ribera, vendimiamos para el Pilar, era el 12 o el 14 de octubre y ahora estamos vendimiando un mes antes. Pero vuestro proyecto, por lo tanto, ayuda a anticiparos, ¿no? A ver, en cierta medida, el futuro para ayudar también a los agricultores a sacar a seguir sacando al máximo partido a esa uva, a ese vino. Pero, Inma, ¿cómo tratáis de anticiparos también a esos efectos, ¿no? ¿Cómo tratáis de ver ese futuro para efectivamente actuar? Bueno, pues para anticiparnos a los efectos del cambio climático es muy importante conocer cómo este fenómeno está afectando a la fisiología y al metabolismo durante el proceso de maduración de la uva. Y este proyecto precisamente pretende profundizar en este conocimiento. En el proyecto hemos desarrollado varios prototipos que hemos empleado para estudiar cómo se produce la maduración de la uva en un ambiente con unos niveles de temperatura más altos, niveles de CO2 también más elevados o una humedad relativa del ambiente más bajos, que son escenarios que se prevén pues, para los próximos años. Concretamente, nosotros trabajamos en nuestros invernaderos simulando escenarios previstos para finales de siglo. Realmente el poder conocer cómo se está produciendo este proceso de maduración puede ser muy importante para el viticultor porque puede permitirle tomar decisiones basadas en datos científicos, poder actuar en el viñedo de forma anticipada y paliar en cierta medida los efectos adversos que las condiciones ambientales no tan adecuadas pueden tener en la calidad final de la uva. Por ejemplo, la decisión de regar o no regar, ¿no? Hacer un deshojado precoz, ¿no? Decisiones que luego son claves también a la hora de obtener el fruto, ¿no? Exacto, poder aplicar diferentes técnicas o diferentes esquemas de riego que permitan mitigar o al menos reducir en la medida de lo posible estos efectos negativos. Claro, habláis de un prototipo, el prototipo, bueno, hoy por cierto tenemos aquí un prototipo más o menos, ¿no? Claro, que es lo que nos habéis traído aquí al centro del plato para hacernos una idea. Parte de un prototipo. Realmente hemos trabajado en dos prototipos. El primero del que ya se ha hablado es el de transpiración. Es un prototipo que lo que mide es la emisión de agua en forma de vapor de agua del racimo al ambiente y con eso pues determinamos cuánto transpira el racimo, ¿no? Podemos medir a nivel de racimo, que es la cámara donde introducimos el racimo. O sea, aquí metéis dentro de esta cápsula, ¿no? Podríamos llamarle cápsula. De esa cámara, o cámara, sí, eso, sí. Dentro de esa cámara metéis el ese racimo, un racimo, sí. Entonces podemos trabajar a nivel de racimo completo, tenemos otras cámaras para medir en uvas sueltas. Y luego esto es una parte del prototipo al cual le falta toda la parte de los sensores, etcétera, ¿no? Entonces este sería el prototipo de transpiración que nos mide un poco la velocidad con la cual se está produciendo esa maduración, pero luego hemos trabajado en un segundo prototipo que es la conversión al multisensor donde medimos respiración. Es un prototipo que mide la emisión de CO2 o la toma de oxígeno por el racimo y medimos simultáneamente los dos gases, CO2 y oxígeno. Es muy importante medir los dos a la vez porque el tejido, cuando respira, para obtener energía, puede utilizar diferentes moléculas. Si utiliza azúcares,
la relación entre el CO2 consumido y el CO2 producido y el oxígeno consumido es 1. Pero si la uva deja de respirar azúcares y empieza a respirar ácidos orgánicos, en la uva los mayoritarios son el málico y el tartárico, esa relación sube a 1,2, 1,3, etc. Con lo cual podemos, desde una medida, digamos, de gases, ver cómo se está produciendo el consumo de ácidos en la uva, que es muy importante porque la acidez del mosto y la acidez del vino es una característica de calidad muy importante. Fermín, a ver si hemos entendido bien la lección, ¿no? O sea, uno lee, por ejemplo, la maduración y otro lee la acidez, ¿no? Entendemos así, ¿verdad? En resumen sería en eso. resumen, Y lo más importante, y ese objetivo, ¿no? Que cada vino no pierda esa tipicidad clásica, ¿no? Que tanto reconocemos y conocemos aquí también en esta tierra, ¿no? Inmaculada, por ejemplo, ¿quién podría beneficiarse de este proyecto, ¿no? De beneficios tiene muchos, pero ¿quién se beneficia principalmente de este proyecto? Pues los beneficiarios más directos podrían ser grupos de investigación que trabajan en vid, viticultores, bodegas, pero además este proyecto podría ser adaptado podría utilizarse con otro tipo de frutos. Así, por ejemplo, durante el proceso de almacenamiento post cosecha, en el caso de los frutos que tienen esta etapa de almacenamiento, se ha visto que la respiración está muy relacionada con la velocidad a la que esos frutos avanzan hacia la senescencia. Por lo tanto, poder determinar esas tasas respiratorias con precisión puede ayudar pues, a definir cuáles son las mejores formas de manipulación o las mejores condiciones de almacenamiento para que esos frutos lleguen al consumidor en las mejores condiciones posibles. Interesante, bueno, un resultado muy, muy fructífero, ¿no? En este trabajo que habéis desarrollado conjuntamente, con grandes conclusiones, y eso, bueno, pues siempre es alentador para quien investiga día a día, ¿no, Fermín? Sí, la verdad que sí. Sí, estamos muy contentos y muy orgullosos de lo que hemos hecho, porque digamos que el proyecto tiene diferentes conclusiones. Unas son puramente de punto de vista técnico. Realmente hemos conseguido diseñar y construir 2 prototipos, uno para medir transpiración y otro para medir respiración. El de transpiración estaría relacionado con la velocidad con la que maduran las uvas y el de respiración, pues con la acidez que puede tener el vino en el viñedo, ¿no? Eso es desde el punto de vista técnico. Son equipos que vamos a usar de forma rutinaria en nuestras líneas de investigación. El proyecto acabó en noviembre del año pasado, pero vamos a seguir en los experimentos que hagamos. ¿Cuánto tiempo llevabais ya con este proyecto? Bueno, este proyecto ha durado 3 años. 3 sí. años. Pero anteriormente habíamos tenido otros 2 proyectos del Gobierno de Navarra donde ya empezamos a madurar la idea de hacer el prototipo de transpiración. Y desde el punto de vista científico también es muy importante porque hemos visto que existe una relación muy clara entre cuánto transpiran las uvas y cuál es su velocidad de maduración, por un lado. Y por otro lado, hemos visto que durante el proceso de maduración, cuando llega el envero, las uvas dejan de respirar azúcares y empiezan a respirar los ácidos orgánicos de lo que hemos hablado, y eso va a determinar cuál es la acidez que los mostos y por lo tanto los vinos van a tener en bodega. Pues Fermín, Inmaculada, hemos estado en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra, donde se desarrolla parte de este proyecto. Si os parece, vamos a verlo y lo comentamos. Las vides del proyecto Multisensor se han analizado en este laboratorio, donde investigadores como Andrea Cabó de Villa han intentado determinar qué le puede pasar a este tradicional cultivo si las pesimistas previsiones climáticas se cumplen. Los laboratorios de la Universidad de Navarra lo que hemos hecho ha sido analizar tanto la respiración como la transpiración del racimo y la composición final de la uva. 3 variedades de uva, Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Malbec, han sido sometidas a condiciones de temperatura y humedad que podrían asemejarse a las del futuro en estos invernaderos de la Universidad de Navarra. Tiene que crecer a distintas temperaturas, distinta humedad, distintas concentraciones de CO2 para así poder estudiar la respuesta de estas a esas condiciones. Después del trabajo de laboratorio se ha realizado con prototipos desarrollados específicamente y en estas cámaras donde las uvas eran sometidas a las pruebas. Lo que hemos ido haciendo ha sido medir la respiración y la transpiración del racimo. Para ello introducíamos vallas en distintos prototipos y una vez introducidas cerramos
y medimos el intercambio de gases por un periodo de tiempo entre media hora y una hora. Unos resultados que no son precisamente tranquilizadores y que sirven para hacernos una idea de que los cambios que ya estamos notando tendrán efectos mucho más extensos de lo que imaginamos. Bueno, pues la realidad se impone, pero para eso están los investigadores, ¿verdad? Investigadoras precisamente para adelantarse a todo lo que concierne al cambio climático. Y este proyecto, que sin duda alguna ya ha tenido una trayectoria, tiene continuidad, ¿no? Además, con nuevas aplicaciones, entiendo, bueno, pues con la posibilidad de introducir nuevos sensores, otras técnicas. Fermín, ¿cómo va a seguir? Sí, bueno, la idea es que, bueno, de entrada vamos a intentar valorizar lo que tenemos, o sea, vamos a seguir usando estos dos prototipos en prácticamente todos los experimentos que hagamos de bici cambio climático a partir de ahora, pero ya estamos pensando en cómo mejorar los prototipos, porque no dejan de ser prototipos, ¿no? Entonces, uno de los aspectos que se puede mejorar es la portabilidad, es decir, hacerlo más pequeño, más movible, se puede llevar al campo, probablemente, sí, sí. ¿no? Otra de las posibles aplicaciones es miniaturizar los sensores, es decir, sensores que son grandes, pues intentar que sean más pequeños. Ya, de hecho, hay algunos que tenemos echado algún vistazo que se podrían trabajar con ellos. Nuevos sensores se podría trabajar, por ejemplo, con etileno, con metano. Pues, bueno, el metano es uno de los gases principales del cambio climático que hacen un efecto invernadero, ¿no? Entonces se podría intentar implementar estos nuevos sensores. También en lo que es la adquisición de datos, ahora está todo lleno de cables, pero bueno, se podría pensar en... ¿Inalámbrico, quizá? Sí, unos sensores inalámbricos que puedan transmitir los datos, los resultados vía Bluetooth a un teléfono móvil. Al móvil directamente. Al móvil, sí, al móvil directamente. Interesante, sí, sin duda. Eso está ahí, ya tiene que ser inmediato, Fermín. Sí, bueno, hace falta tiempo, trabajo, pero... Claro que sí. Estamos en Veremos ello. cómo van mejorando también esos prototipos. Ha sido un verdadero placer teneros hoy aquí, Inmaculada Pascual, Fermín Morales. Gracias y sobre todo gracias por la labor que realizan. Muchas gracias a vosotros. Una Muchas lección gracias. de investigación, una lección científica que tendrá su aplicación en el campo, ¿no? Y que verá, bueno, pues sus frutos seguramente en los campos de Navarra, y con el agradecimiento, entiendo, también de agricultores y agricultoras, ¿no? Esperemos que sí. Gracias a esta investigación. Hasta siempre. Gracias.